En el corazón de cada ser humano reside un universo inexplorado, vasto y complejo, a menudo eclipsado por el ruido incesante del mundo exterior. Un universo que se revela, paradójicamente, en el silencio. No el silencio impuesto, el silencio del vacío, sino el silencio fértil, el silencio introspectivo que susurra secretos al alma. Este documental se adentra en ese territorio inexplorado, un viaje hacia el interior donde el silencio no es sinónimo de soledad, sino de encuentro. En la sociedad actual, la hiperconexión y la constante búsqueda de validación externa han creado una aversión generalizada al silencio. Se le teme como si fuera un abismo, una amenaza a la identidad. Se le llena con conversaciones banales, con distracciones fugaces, con la urgencia de estar siempre ocupados, siempre conectados. Pero, ¿qué se pierde en esa huida constante? ¿Qué voces internas se ahogan en el torrente de información y estímulos? Esta exploración no busca romantizar la soledad ni demonizar la compañía. Más bien, pretende desentrañar la compleja relación que existe entre el silencio, la soledad y el autodescubrimiento. Se trata de comprender que el silencio no es la ausencia de algo, sino la presencia de todo, de nuestros miedos, nuestras alegrías, nuestras dudas, nuestros sueños. Es en la quietud donde podemos escuchar el eco de nuestra propia voz, la voz que a menudo silenciamos por temor a no encajar, por complacer a los demás, por evitar el juicio. A través de historias personales y reflexiones profundas, este documental desmitifica la idea de que el silencio es un estado negativo, una señal de rechazo o aislamiento. En cambio, lo presenta como una herramienta poderosa para el crecimiento personal, una oportunidad para conectar con nuestra esencia y encontrar la fuerza interior que reside en la aceptación de nuestra propia compañía. Se explorarán los silencios que duelen, los silencios impuestos por la pérdida, la incomprensión o la injusticia. Pero también se celebrarán los silencios que curan, los silencios elegidos para la meditación, la contemplación o la simple conexión con la naturaleza. Se analizará cómo diferentes culturas y tradiciones han valorado el silencio a lo largo de la historia, desde los monjes budistas que buscan la iluminación en el silencio de sus monasterios, hasta los pueblos indígenas que encuentran sabiduría en el silencio de la selva. Este no es un manual de autoayuda ni una guía para convertirse en ermitaños. Es una invitación a reflexionar sobre nuestro propio diálogo interno, a cuestionar nuestras creencias sobre el silencio y la soledad, a descubrir el poder transformador que reside en la aceptación de nuestra propia compañía. Es un viaje hacia el interior, un viaje que puede resultar incómodo al principio, pero que al final puede conducirnos a una mayor autenticidad, una mayor paz interior y una mayor conexión con el mundo que nos rodea. El documental presentará testimonios de personas que han encontrado en el silencio una fuente de fortaleza y sabiduría. Artistas que han creado obras maestras en la soledad de sus estudios, científicos que han hecho descubrimientos revolucionarios en la quietud de sus laboratorios, personas que han superado traumas y pérdidas gracias a la introspección y la autoaceptación. Sus historias servirán como inspiración y guía para aquellos que buscan encontrar su propia voz en el silencio. Se explorará también el impacto del silencio en la salud mental y física. Estudios científicos han demostrado que la práctica regular de la meditación y la atención plena puede reducir el estrés, mejorar la concentración y fortalecer el sistema inmunológico. El silencio no solo nutre el alma, sino que también beneficia al cuerpo. En definitiva, este documental es una invitación a renacer en el silencio, a descubrir la belleza del autodescubrimiento y la fuerza que reside en la aceptación de nuestra propia compañía. Es un viaje introspectivo, visualmente poético, que busca inspirar a los espectadores a encontrar su propia voz en el silencio y a vivir una vida más auténtica y significativa. Ahora bien, consideremos cómo el silencio se manifiesta no solo como un espacio individual, sino también como un fenómeno social. El silencio en las relaciones interpersonales, por ejemplo, puede ser un campo minado de interpretaciones erróneas y sentimientos heridos. Un silencio prolongado puede ser percibido como indiferencia, desaprobación o incluso hostilidad, generando conflictos y malentendidos. No obstante, a su vez,
El silencio puede ser una forma de respeto, un reconocimiento del espacio del otro, una pausa necesaria para la reflexión antes de responder. En este sentido, es crucial discernir entre el silencio impuesto y el silencio elegido. El silencio impuesto es aquel que se utiliza como arma, como castigo, como forma de control. Es el silencio del ostracismo, de la exclusión, de la invisibilidad. Este tipo de silencio puede ser profundamente dañino, especialmente para aquellos que son marginados o silenciados por su raza, género, orientación sexual o creencias políticas. Por otra parte, el silencio elegido es una herramienta de empoderamiento, una forma de resistencia, una declaración de autonomía. Es el silencio de la protesta, de la desobediencia civil, de la meditación colectiva. Además, es importante reconocer el papel del silencio en la comunicación no verbal. Un gesto, una mirada, una postura pueden transmitir más que 1000 palabras. El silencio puede ser elocuente, lleno de significado, capaz de expresar emociones y sentimientos que son difíciles de verbalizar. En el teatro, por ejemplo, el silencio puede ser un elemento dramático poderoso, creando tensión, anticipación o sorpresa. En la música, el silencio puede ser tan importante como las notas, definiendo el ritmo, el tempo y la atmósfera de la pieza. Sin embargo, el silencio también puede ser un refugio, un escape de la sobrecarga sensorial y emocional del mundo moderno. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados con información, ruido y distracciones, el silencio puede ser un bálsamo para el alma, una oportunidad para recargar energías y reconectar con nosotros mismos. Muchas personas encuentran consuelo y paz en la naturaleza, en el silencio de los bosques, las montañas o el mar. Por consiguiente, el silencio no es un concepto monolítico, sino un fenómeno complejo y multifacético que puede tener diferentes significados y funciones dependiendo del contexto y de la perspectiva. Comprender la naturaleza del silencio implica analizar sus diferentes dimensiones, explorar sus contradicciones y reconocer su potencial tanto para el daño como para la curación. Aunado a esto, consideremos la influencia del silencio en la creatividad. Para muchos artistas, el silencio es un requisito indispensable para el proceso creativo. Es en la quietud donde las ideas fluyen libremente, donde la inspiración encuentra su camino, donde las obras de arte toman forma. El silencio permite la concentración, la introspección y la conexión con la intuición, elementos esenciales para la creación artística. Por otro lado, no podemos ignorar el silencio como cómplice de la injusticia. A menudo, el silencio ante la opresión, la discriminación o la violencia perpetúa el ciclo de abuso y sufrimiento. El silencio de los testigos, el silencio de las instituciones, el silencio de la sociedad en general, pueden ser tan dañinos como los actos de los perpetradores. Romper el silencio, alzar la voz en defensa de los derechos humanos, denunciar la injusticia, son actos de valentía y solidaridad que pueden transformar el mundo. En consecuencia, el silencio no es simplemente la ausencia de sonido, sino un espacio lleno de posibilidades, un territorio inexplorado donde podemos encontrarnos con nosotros mismos, conectar con los demás y transformar el mundo. La clave está en aprender a escuchar el silencio, a interpretar sus diferentes significados y a utilizarlo como una herramienta para el crecimiento personal y la justicia social. Ahora bien, exploremos la paradoja del silencio en la era digital. A pesar de la constante conectividad y la avalancha de información, paradójicamente, muchas personas experimentan un sentimiento de soledad y aislamiento profundos. Las redes sociales, diseñadas para conectar a las personas, a menudo pueden generar una sensación de desconexión y comparación constante, exacerbando la ansiedad y la depresión. En este contexto, el silencio digital, es decir, la desconexión voluntaria de las redes sociales y la tecnología, puede ser una forma de recuperar el control sobre nuestra atención y nuestro bienestar emocional. En contraposición, la falta de silencio digital puede llevar a una forma de silencio forzado, donde la persona, abrumada por la información constante, se vuelve insensible y apática,
incapaz de procesar la realidad de manera significativa. Este tipo de silencio es un síntoma de la sobreestimulación y la desconexión con el presente. Sin embargo, el silencio digital no implica necesariamente una renuncia a la tecnología. Más bien, se trata de utilizar la tecnología de manera consciente y deliberada, estableciendo límites claros y priorizando el tiempo para la reflexión, la conexión humana y la contemplación. Se trata de encontrar un equilibrio entre el mundo virtual y el mundo real, entre la conexión y la desconexión. Por otra parte, consideremos el silencio como una forma de resistencia política en contextos autoritarios. En regímenes opresivos, donde la libertad de expresión está restringida, el silencio puede ser una forma de protesta silenciosa, una manera de desafiar el poder y preservar la dignidad. El silencio de los disidentes, el silencio de las víctimas, el silencio de aquellos que se niegan a colaborar con el régimen, pueden ser actos de valentía que inspiran a otros a luchar por la libertad. A pesar de esto, el silencio también puede ser una herramienta de manipulación política. Los regímenes autoritarios a menudo utilizan la censura, la propaganda y la desinformación para silenciar a la oposición y controlar la narrativa pública. El silencio impuesto por el miedo, la represión y la autocensura puede ser un obstáculo formidable para la democracia y la justicia social. Asimismo, es fundamental reflexionar sobre el silencio en las relaciones de poder. En muchas culturas, el silencio es una señal de respeto hacia la autoridad, una forma de deferencia hacia los superiores jerárquicos. Sin embargo, este tipo de silencio puede perpetuar las desigualdades y la injusticia, especialmente cuando impide que las personas denuncien el abuso, la discriminación o la corrupción. Ahora reflexionemos sobre cómo el silencio se relaciona con la memoria. A menudo, los traumas y las experiencias dolorosas son silenciadas, reprimidas en el inconsciente. Este silencio puede manifestarse como amnesia, disociación o síntomas físicos. Sin embargo, el silencio también puede ser una forma de proteger la memoria, de preservar la integridad de la experiencia frente a la banalización o la explotación. De manera similar, el silencio puede ser una forma de duelo, una manera de honrar la memoria de los que han partido. El silencio en los funerales, el silencio en los monumentos conmemorativos, el silencio en los momentos de reflexión personal pueden ser una expresión de amor, respeto y gratitud hacia aquellos que ya no están con nosotros. Por consiguiente, el análisis del silencio en sus múltiples dimensiones revela su complejidad y su potencial para el bien y para el mal. Es esencial comprender los diferentes significados y funciones del silencio para poder navegar por el mundo con mayor conciencia, empatía y responsabilidad. El silencio, en definitiva, es un espejo que refleja nuestra propia humanidad, con todas sus luces y sombras. Ahora, adentrémonos en el terreno del silencio en el ámbito espiritual y religioso. A lo largo de la historia, diversas tradiciones han considerado el silencio como un camino esencial hacia la trascendencia, la iluminación y la conexión con lo divino. El silencio interior, cultivado a través de la meditación, la oración contemplativa o la soledad, se valora como un medio para aquietar la mente, trascender el ego y experimentar la unidad con el universo. En contraposición, el ruido constante de la vida cotidiana, la agitación mental y la dispersión de la atención se consideran obstáculos para la experiencia espiritual. El silencio, por lo tanto, se convierte en una herramienta para purificar la mente, abrir el corazón y sintonizar con la sabiduría interior. De manera análoga, el silencio juega un papel crucial en la práctica del mindfulness o atención plena. Al prestar atención al momento presente sin juzgar, se cultiva una conciencia silenciosa que permite observar los pensamientos, las emociones y las sensaciones físicas sin quedar atrapado en ellos. Este tipo de silencio no implica la ausencia de pensamientos, sino la capacidad de observarlos sin identificarse con ellos, creando un espacio de libertad y ecuanimidad. Sin embargo, es importante distinguir entre el silencio auténtico y el silencio impuesto por la doctrina o la autoridad religiosa. En algunas tradiciones, el silencio se utiliza como una forma de control, reprimiendo la duda, la crítica
y la expresión individual. Este tipo de silencio puede ser opresivo y alienante, impidiendo el crecimiento espiritual y la búsqueda de la verdad. En cambio, el silencio auténtico es un espacio de libertad, un terreno fértil para la exploración interior y el cuestionamiento profundo. Es un silencio que invita a la autorreflexión, al discernimiento y a la conexión con la propia intuición. Es un silencio que empodera, que libera y que transforma. Por consiguiente, consideremos el silencio en el arte y la literatura. A menudo, el silencio se utiliza como un recurso narrativo poderoso para crear tensión, generar suspense o expresar emociones que son difíciles de verbalizar. El silencio puede ser un personaje en sí mismo, un elemento que influye en la trama y en la experiencia del espectador o del lector. De igual manera, el silencio puede ser una forma de protesta artística, una manera de desafiar las convenciones y de expresar la disidencia. El silencio de los artistas silenciados, el silencio de las obras censuradas, el silencio de aquellos que se niegan a conformarse, pueden ser una declaración poderosa de resistencia y libertad creativa. Aunado a esto, reflexionemos sobre el silencio en la naturaleza. El silencio de los bosques, el silencio de las montañas, el silencio del desierto pueden ser una fuente de inspiración, de paz y de conexión con lo trascendente. El silencio de la naturaleza nos invita a aquietar la mente, a conectar con nuestros sentidos y a experimentar la belleza y la armonía del mundo que nos rodea. No obstante, es importante recordar que el silencio no es un lujo, un privilegio reservado para unos pocos. El silencio es una necesidad humana fundamental, un derecho que debe ser garantizado para todos. El acceso al silencio, ya sea en la naturaleza, en los espacios públicos o en la intimidad del hogar, es esencial para el bienestar físico, mental y espiritual. Así pues, el silencio, en su complejidad y diversidad, es un espejo que refleja nuestra propia humanidad, con todas sus contradicciones, sus desafíos y sus posibilidades. Aprender a escuchar el silencio, a valorar su poder transformador y a defender su derecho a existir, es un camino hacia una vida más auténtica, significativa y conectada. Ahora bien, consideremos la dimensión terapéutica del silencio. En psicoterapia, el silencio puede ser una herramienta valiosa para facilitar la introspección, la expresión emocional y el procesamiento de traumas. Un terapeuta hábil puede utilizar el silencio estratégico para crear un espacio seguro y de apoyo donde el paciente se sienta cómodo para explorar sus pensamientos y sentimientos más profundos. En contraposición, un terapeuta que interrumpe constantemente al paciente o que llena el silencio con palabras vacías puede obstaculizar el proceso terapéutico. El silencio, en este contexto, no es un vacío que debe ser llenado, sino un espacio que debe ser respetado y valorado. De manera similar, el silencio puede ser una herramienta poderosa en la comunicación interpersonal. Saber cuándo callar, cuándo escuchar y cuándo dar espacio al otro puede mejorar la calidad de las relaciones, fomentar la empatía y resolver conflictos de manera constructiva. A veces, el silencio es la respuesta más elocuente y compasiva. Sin embargo, es importante distinguir entre el silencio saludable y el silencio disfuncional en las relaciones. El silencio utilizado como una forma de manipulación, castigo o evasión puede ser profundamente dañino y destructivo. Este tipo de silencio crea barreras, genera resentimiento y dificulta la comunicación abierta y honesta. En cambio, el silencio saludable es un espacio de respeto, de comprensión y de aceptación. Es un silencio que permite a cada persona ser auténtica, expresar sus necesidades y sentirse valorada. Es un silencio que fortalece la conexión y fomenta la intimidad. Por otra parte, reflexionemos sobre el silencio en el ámbito legal y judicial. El derecho al silencio, reconocido en muchos sistemas legales, protege a los individuos de la autoincriminación y garantiza un juicio justo. El silencio del acusado no puede ser utilizado como evidencia de culpabilidad, y se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. A pesar de esto, el silencio también puede ser un obstáculo para la justicia, especialmente en casos de corrupción, crimen organizado o abuso de poder. El silencio de los testigos,
el silencio de las víctimas y el silencio de aquellos que tienen información relevante pueden impedir que se descubra la verdad y que se haga justicia. Aunado a esto, es fundamental reflexionar sobre el silencio en el ámbito educativo. En muchas escuelas, se valora el silencio y la obediencia por encima de la creatividad, la curiosidad y el pensamiento crítico. Este tipo de silencio puede reprimir el potencial de los estudiantes, limitar su desarrollo intelectual y perpetuar las desigualdades sociales. En cambio, un ambiente educativo que fomenta el silencio reflexivo, la escucha activa y el diálogo respetuoso puede promover el aprendizaje significativo, el desarrollo personal y la participación ciudadana. El silencio, en este contexto, no es un sinónimo de pasividad, sino una herramienta para la reflexión, la comprensión y la transformación. De manera similar, el silencio puede ser una herramienta valiosa para la resolución de conflictos. Tomarse un tiempo para reflexionar, para calmar las emociones y para escuchar a la otra parte puede ayudar a encontrar soluciones creativas, a construir puentes y a reparar las relaciones. El silencio, en este contexto, no es una señal de rendición, sino una estrategia para la paz y la reconciliación. Por consiguiente, el silencio, en sus múltiples facetas, es un elemento esencial de la experiencia humana. Aprender a navegar por el silencio con conciencia, respeto y sabiduría puede enriquecer nuestras vidas, mejorar nuestras relaciones y transformar el mundo que nos rodea. El silencio, en definitiva, es una puerta hacia el interior, un camino hacia la conexión y una herramienta para la transformación. Consideremos ahora la relación entre el silencio y el poder de la escucha activa. La verdadera escucha va más allá de oír las palabras. Implica una inmersión total en el mensaje del otro, prestando atención no solo a lo que se dice, sino también a lo que se deja sin decir, a las emociones subyacentes y a los matices del lenguaje no verbal. El silencio, en este contexto, se convierte en un catalizador que permite descifrar las capas profundas de la comunicación. Por el contrario, la falta de silencio interno dificulta la escucha activa, ya que la mente se encuentra ocupada con sus propios pensamientos, juicios y prejuicios, impidiendo una conexión genuina con el interlocutor. En este sentido, el silencio cultivado a través de la meditación o la atención plena se transforma en una herramienta esencial para desarrollar la empatía y la comprensión. Aunado a esto, es importante reconocer que el silencio no es sinónimo de pasividad. La escucha activa implica una participación activa en la conversación, formulando preguntas relevantes, ofreciendo retroalimentación y demostrando interés genuino por la perspectiva del otro. El silencio, en este caso, se convierte en una pausa estratégica que permite procesar la información, reflexionar sobre lo que se ha escuchado y responder de manera reflexiva y considerada. No obstante, es fundamental evitar la trampa de utilizar el silencio como una táctica para manipular o controlar la conversación. El silencio selectivo, la interrupción abrupta o la falta de respuesta pueden ser formas sutiles de ejercer poder sobre el otro, invalidando sus sentimientos y opiniones. La autenticidad y la honestidad son elementos clave para construir una comunicación basada en el respeto mutuo. Por consiguiente, reflexionemos sobre el papel del silencio en la creatividad y la innovación. Muchos artistas, científicos y emprendedores han encontrado en el silencio un espacio propicio para la generación de ideas originales y la resolución de problemas complejos. El silencio permite desconectar del ruido externo, aquietar la mente y conectar con la intuición, abriendo la puerta a nuevas perspectivas y soluciones innovadoras. De manera análoga, el silencio puede ser una herramienta valiosa para la toma de decisiones importantes. Tomarse un tiempo para reflexionar en silencio, evaluar las opciones y sintonizar con la propia sabiduría interior puede ayudar a tomar decisiones más informadas, conscientes y alineadas con los propios valores. El silencio, en este contexto, se convierte en un antídoto contra la impulsividad y la presión social. Sin embargo, es importante evitar la parálisis por análisis, un estado en el que la reflexión excesiva y la búsqueda de la perfección impiden tomar acción. El equilibrio entre la reflexión y la acción es esencial para lograr resultados concretos,
y avanzar hacia los propios objetivos. El silencio debe ser utilizado como una herramienta para la claridad, no como una excusa para la inacción. Asimismo, consideremos el silencio en el contexto de la sanación personal. El silencio puede ser un espacio seguro para procesar emociones dolorosas, liberar traumas reprimidos y conectar con la propia fuerza interior. La práctica de la autocompasión, que implica tratarse a uno mismo con la misma amabilidad y comprensión que se ofrecería a un amigo, puede ser facilitada por el silencio y la introspección. Por consiguiente, la exploración del silencio en sus múltiples dimensiones revela su poder transformador y su potencial para enriquecer nuestras vidas. Al aprender a abrazar el silencio, a escuchar su sabiduría y a utilizarlo como una herramienta para el crecimiento personal y la conexión humana, podemos descubrir una nueva dimensión de la existencia, una dimensión que se encuentra más allá del ruido y la distracción, en el corazón mismo de nuestro ser. Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, comenzamos a vislumbrar cómo los hilos aparentemente dispersos del silencio se entrelazan para formar un tapiz complejo y revelador. No se trata simplemente de la ausencia de sonido, sino de un universo en sí mismo, un espacio fértil donde florecen la introspección, la creatividad, la resistencia y la sanación. De esta manera, al examinar las diversas manifestaciones del silencio, desde su rol en la comunicación interpersonal hasta su influencia en la esfera política y espiritual, se hace evidente que su significado trasciende la mera definición lingüística. El silencio es un lenguaje en sí mismo, un código sutil que requiere atención, sensibilidad y discernimiento para ser comprendido. Ahora bien, a medida que nos acercamos al final de esta exploración, es crucial reconocer que el silencio no es una panacea, una solución mágica para todos los males. Como toda herramienta poderosa, puede ser utilizado para el bien o para el mal, para construir o para destruir. La clave reside en la intención, en la conciencia y en la sabiduría con la que abordamos este espacio sagrado. En resumidas cuentas,